Oportunidad vamos a iniciar un nuevo estudio bíblico. Las personas que han podido escucharnos desde el principio de estos estudios bíblicos saben que nuestro único propósito es glorificar a Dios. Para poder glorificar a Dios, tenemos que saber cuál es su voluntad para con nosotros, y la única manera de conocerla es estudiando su palabra. El apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Estas palabras del apóstol Pedro son muy importantes porque nos enseñan cómo podemos dar gloria a Dios. Daremos gloria a Dios cuando hablemos conforme a las palabras suyas y cuando ministremos conforme al poder que Él nos da. Pero para hablar conforme a su palabra, tenemos que conocerla. Para ministrar conforme a su voluntad, tenemos que saber cuál es su voluntad para con nosotros. Y la única manera de hacer ambas cosas es estudiando la Biblia y manteniendo siempre una mente abierta y una Biblia abierta. Este es nuestro propósito, averiguar lo que la Biblia dice para poder de esta manera hacer lo que Él quiere que hagamos. Y ahora le suplico que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro en su Nuevo Testamento. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de 1 Pedro. Mientras ustedes están buscando nuestro texto, 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, me gustaría explicarles un poco el propósito y el tema de esta carta. El apóstol Pedro escribió esta carta entre los años 58 a 64 aproximadamente, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tiempo muy duro y difícil para los primeros cristianos. Los romanos ya habían empezado su persecución contra la Iglesia. Aunque era una persecución terrible, lo peor todavía estaba por venir. Durante esa persecución, el apóstol Pedro les escribió a los cristianos con el propósito de darles ánimo en sus sufrimientos. Y el tema va de acuerdo con este propósito: mostrar la esperanza en el sufrimiento. Como ya tiene su Biblia abierta en 1 Pedro capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay 4 frases en estos versículos que tenemos que entender bien para poder comprender lo demás de 1 Pedro. La primera frase es expatriados de la dispersión. Esta frase es la más fácil de explicar y entender quizá. La palabra castellana expatriados viene de 3 palabras griegas. Para, que quiere decir a su lado; epi, que quiere decir contra; y damois, que quiere decir pueblo. Así pues, la carta fue escrita a los cristianos porque solamente ellos vivían al lado del pueblo, pero en contra de ellos. Según el decir popular, juntos pero no revueltos. En Hebreos 11:13 encontramos la misma palabra que aquí se traduce expatriados, pero traducido como peregrinos. Dice el texto: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Leemos también en 1 Pedro 2:11, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra traducida peregrinos es la misma palabra que fue traducida expatriados en el versículo 1. Los expatriados son los peregrinos cristianos. Esto quiere decir que la carta fue escrita a todos los cristianos, no solamente a los judíos. Así que entendemos que los expatriados son cristianos, aquellos que andan en este mundo como peregrinos porque no participan de este mundo ni de sus pecados. Nos es mucho más fácil todavía entender la segunda frase, elegidos, porque se refiere simplemente a la llamada de Dios a un grupo de personas dentro de otro grupo más grande. En este caso, los cristianos, seguidores de Cristo, que habían sido llamados del mundo para formar la iglesia. Pero el versículo dice, elegidos según la presciencia de Dios. Fíjense muy bien en la pronunciación de la palabra. No es presencia, sino presciencia. La palabra presciencia quiere decir conocimiento de antemano, predeterminación, o sea, predestinación. El versículo 20 de nuestro texto, 1 Pedro capítulo 1, lo explica un poco más. Dice el texto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios ha predeterminado ciertos límites espirituales para los que quieran recibir sus ricas bendiciones espirituales. Esa acción de Dios, que fue llevada a cabo antes de la fundación del mundo, es su predestinación. Esto no quiere decir que Dios ha decidido salvar a determinado individuo y condenar a otro. Simplemente quiere decir que los que quieran ser hijos de Dios y recibir sus grandes bendiciones espirituales, lo tienen que ser por medio de Jesucristo, porque esto es lo que Dios predeterminó. Tienen que estar en Cristo. Esta es la elección según la presciencia de Dios. Sigamos entonces con nuestro texto en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 2. La frase en santificación del Espíritu es la tercera que tenemos que entender para poder comprender los demás versículos de esta carta. Esta tampoco es difícil de entender, ya que hemos visto que el apóstol Pedro escribió a los cristianos, los que habían llegado a Dios por medio de Jesucristo. Podemos entender la acción del Espíritu Santo en esta elección. La palabra santificación quiere decir sencillamente separación. Los elegidos de Dios son los mismos peregrinos, los cuales han sido separados del mundo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que santifica. Esto quiere decir que Él nos corta y nos separa del mundo. ¿Pero cómo? Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 17 y el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo nos santifica por la palabra de Dios. Él nos ha dado la palabra para nuestra santificación. Y cuando leemos la Biblia, entendemos la voluntad de Dios. Cuando la obedecemos, Él nos saca del mundo y nos pone en su iglesia. Así es que somos separados, o sea, santificados. Por esto dice el texto en Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El trabajo del Espíritu Santo es santificarnos, y Él lo hace por la palabra de Dios. Llegamos ahora
a la cuarta frase necesaria para entender esta carta. 1 Pedro 1:2 dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Solamente los cristianos son rociados con la sangre de Jesucristo, y solamente los que han obedecido a Cristo son cristianos. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo y así recibir el perdón de nuestros pecados, tenemos que obedecer a Cristo. Este es el plan de Dios para nuestra salvación, nuestra elección y nuestra santificación. Pero ¿cómo le obedecemos? La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos entonces por la gracia de Dios, porque es un don que Él nos da, algo que Él ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo, y no hay nada que nosotros podamos hacer para merecerla ni para ganarla. Desde luego podemos tener fe en Él, y es esta nuestra obediencia, tener fe en Él, confiar en Él. Cuando reconocemos que somos débiles y sin esperanza cuando estamos sin Cristo, entonces confiaremos en Dios. Esta es la fe, confiando en su poder y no en el nuestro. Confiando en Él estaremos listos para darle nuestra vida y para hacer todo lo que Él quiere que hagamos. No diremos, bueno, yo sé que la Biblia dice que tenemos que hacer esto y aquello, pero somos salvos por la gracia de Dios y ya no podemos hacer nada, sino que nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que la Biblia dice, reconociendo que la salvación no se compra con buenas obras, pero que debemos ser obedientes, arrepintiéndonos y bautizándonos, como dice Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y así, obedientes, seremos santificados, seremos parte del pueblo elegido de Dios. Último estudio vimos 4 cosas necesarias para entender la primera carta del apóstol Pedro. Pero hay algo en el segundo versículo que todavía no lo hemos considerado y que nos va a introducir un estudio muy interesante en esta ocasión en 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5. Leamos nuevamente el versículo 2 del primer capítulo de 1 Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Note que en el versículo 2 hay mención de la deidad. Las 3 personalidades de la deidad, lo que algunos llaman la Trinidad, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. En realidad, esta mención es una introducción a lo que vamos a leer en los versículos 3 al 12. Todos hablan de una cosa muy maravillosa, la gran salvación. En los versículos 3 al 5, veremos el trabajo del Padre para la gran salvación del hombre. Los versículos del 6 al 9 nos van a mostrar el trabajo de Jesucristo en nuestra gran salvación. Y los versículos 10 al 12 tratan del trabajo del Espíritu Santo para esa gran salvación de la humanidad. Ahora vamos a estudiar los versículos del 3 al 5, que nos van a enseñar el trabajo del Padre Celestial para la gran salvación. Y al mismo tiempo aprenderemos por qué nosotros tenemos que dar gracias a Él por esta gran salvación que Él nos provee. Así que les suplico buscar 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 5 y que lo tenga listo, porque una vez más vamos a dar gloria a Dios estudiando y aprendiendo cuál es su voluntad para con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice en 1 Pedro 1, versículos 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué maravilloso es el trabajo de Dios Padre en nuestra gran salvación. El versículo 3 dice: según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la gracia y misericordia de Dios. Todos los cristianos verdaderos tenemos vida, y todos los demás la pueden tener. Gracias y gloria a Dios por esa vida tan preciosa que Él nos da. El apóstol Pedro, escribiendo a cristianos verdaderos, dijo que por la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero queremos estar seguros que todos entendemos cómo Él nos hizo renacer. ¿Cuál es este nacimiento de nuevo? Esto no es la primera vez que lo encontramos en la Biblia. Jesús habló de ese nacimiento de nuevo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba confundido sobre el significado de todo esto, y así fue que Cristo le explicó en el versículo 5 de Juan capítulo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En 2 Corintios 5, versículo 17, hay otro texto que empieza a enfocar este punto un poco más. El texto dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hemos aprendido que es necesario nacer de nuevo, que esto es nacer de agua y del Espíritu, y que cuando estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Pero ¿qué es esto de estar en Cristo? En Efesios 1, 22 al 23, la Biblia dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, estar en Cristo es estar en su cuerpo, o sea, su Iglesia. Ahora, para no desviarnos de la idea principal, queremos ver lo que hemos aprendido hasta este punto. Primeramente, que nuestro texto, 1 Pedro 1:3, nos enseña que los cristianos son renacidos de Dios. Cristo dijo a Nicodemo que este nacimiento de nuevo es por agua y el Espíritu. 2 Corintios 5:17 nos enseña que el que está en Cristo ha nacido de nuevo, y Efesios 1, 22 al 23 significa que estar en Cristo es estar en su Iglesia. Para aquel que estudie la Biblia es evidente que este nuevo nacimiento algo tiene que ver con el bautismo y algo tiene que ver con el Espíritu Santo. Una vez más, dejemos que la Biblia nos explique un poco esta verdad en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando por inspiración del Espíritu Santo, y él dijo que para recibir el perdón de los pecados es necesario ser bautizado. Él sigue explicándolo en el versículo 41 de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas personas fueron bautizadas en agua,
y fueron añadidas a algo. ¿Pero a qué? Al cuerpo de Jesucristo, o sea, su iglesia. El versículo 47 lo aclara aún más, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los renacidos de Dios son los que están en Cristo, los que han sido bautizados en agua para perdón de sus pecados y así son añadidos a su cuerpo, o sea, a su iglesia. Nuestro texto en 1 Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 6, sigue declarando que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Vamos a tener cuidado de no confundirnos con la palabra para. Dice el texto, para una esperanza viva. Pero no quiere decir que hemos sido renacidos de Dios para recibir una esperanza en un día todavía futuro. La palabra para, en este caso, viene de una palabra griega que quiere decir en o dentro de. Cuando nacemos de nuevo por el bautismo, entramos en una esperanza viva. Y esto por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo es nuestra garantía o fianza de que nosotros somos herederos de Dios y herederos de las promesas de Dios, coherederos con Cristo. Lo que tenemos es ya una esperanza y por la resurrección de Cristo, esta fianza de Dios es una herencia eterna. Nuestra esperanza es una herencia que Dios nos dará en el cielo. No es una vida que sea mejor aquí en este mundo. Convertirse en un cristiano no es garantía de una vida física sin problemas o enfermedades. Lo que tenemos es ya una esperanza de lo que recibiremos después de la muerte, si seguimos siendo fieles a Dios. El resumen de nuestra lección es este, que todo lo que sufrimos hoy no tiene importancia comparado con lo que tendremos con Dios en el cielo. El versículo 4 de 1 Pedro capítulo 1 nos muestra 3 cosas importantes en cuanto a esta herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice el texto. Esto quiere decir que nuestra herencia está completamente segura y que no hay nada que pueda pasarnos en el mundo que haga cambiar nuestra herencia. Nosotros mismos somos los únicos que la pueden cambiar, y eso solamente por no seguir fieles hasta la muerte. La Biblia dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. ¿No desea usted esta esperanza viva, esta esperanza segura de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible reservada en los cielos? ¿No desea esta seguridad, esta confianza, esta esperanza segura? Porque esperanza no es sencillamente algo que deseamos, sino algo que realmente esperamos, pensamos recibir y lo recibiremos con seguridad. Si usted desea tener esta esperanza viva, no una esperanza muerta, vana, sino algo vivo, algo real, usted necesita renacer. Tiene que renacer para tener la esperanza. Tiene que confiar en Cristo Jesús. Tiene que dejar que el Espíritu Santo, mediante su palabra, obre en su vida. Tiene que bautizarse en agua para perdón de los pecados, y así recibirá el don del Espíritu Santo y nacerá de nuevo. Y nacerá no para una vida libre de problemas, sino para una esperanza viva.